¿Cuál será el sueño de Dios? Porque ningún soñador de la historia, ningún soñador de esta tierra se puede llegar a comparar al más grande soñador que jamás la historia ha presentado y ha existido. ¿Sabe cómo tiene que ser la iglesia? Como el manto de Jesús, de una sola pieza, sin costura. ¿Se acuerdan? Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. La iglesia soñada por Dios. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 17:11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que todos sean uno, verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, gracias por tu palabra. Ella es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es la verdad absoluta. Tu palabra, Señor amado, es de un valor incalculable. Tu palabra es la vida, oh Dios. Te pido, Señor amado, que a medida que yo hablo al oído del pueblo, tu espíritu hable al corazón y que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil para que germine y lleve fruto para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, no siente el gozo ni la alegría, porque la alegría del Señor, ¿verdad?, es algo que distingue a los hijos de Dios. El tema de hoy es la iglesia soñada por Dios. Los versos que acabamos de leer, amado, nos presentan la única oración de Jesús que no ha sido contestada. Es la única oración de Jesús en la Biblia que el Padre no ha contestado. Y yo no sé usted, pero hablando de sueños, todos tenemos sueños, no sueños. Si usted tiene sueños, reprenda al diablo y échalo fuera en el nombre de Jesús. Todos tenemos sueños, todos tenemos deseos que queremos cumplir, como los hermanos Wright. Algunos de ustedes sabrán la historia de la aviación. Ellos tuvieron un sueño, ellos creyeron poder volar y lo lograron. De hecho, ellos hicieron su sueño realidad, convirtiéndose en las primeras personas que realizaron el primer vuelo controlado y tripulado con éxito de una aeronave propulsada en la historia. Quiere decir que los sueños se convierten muchas veces en realidad. La historia está llena de hombres y mujeres que han sido ejemplos y han tenido grandes sueños y visiones, como por ejemplo los grandes hombres de negocios que sueñan con tener éxito en sus negocios. Los artistas sueñan con crear las más grandes obras de artes que sean expuestas en los más grandes museos de arte y demás. Muchas mujeres sueñan con tener una casa que parezca más un palacio. Algunos de nuestros jóvenes adolescentes sueñan con llegar a la edad adulta para poder tomar sus propias decisiones. Y los niños sueñan muchas veces con las mejores vacaciones de su vida que nunca terminen. Y el atleta sueña con llegar a ganar las Olimpiadas, y así cada uno de nosotros tenemos sueños en la vida. Pero la pregunta que queda en el aire es: ¿y cuál será el sueño de Dios? Pregúntale a la persona que tienes cerquita por ahí, si tienes deseo de hacerlo. ¿Cuál será el sueño de Dios? Porque ningún soñador de la historia, ningún soñador de esta tierra se puede llegar a comparar al más grande soñador que jamás la historia ha presentado y ha existido. Jesús estuvo dispuesto a cumplir su sueño de tal manera que fue hasta la muerte para hacer posible el sueño del Padre
en cada uno de nosotros. La Biblia dice, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, rescatando la palabra verbo, viene de una palabra griega que todos sabemos que es la palabra logos. Pero la palabra logos tiene un significado literal, y ese significado de idea o pensamiento. Así que esta palabra se usaba en el contexto de lo que eran las artes y el teatro en los tiempos bíblicos, y describe inclusive la obra de un dramaturgo que después de mucho tiempo de estar elaborando o construyendo o edificando o escribiendo alguna obra, conseguía o soñaba finalmente la trama de la obra de teatro que él quería presentar. Entonces, es dentro de esos límites de la idea de la palabra y lo que representa en esa traducción literal que yo quisiera rescatar el significado de que pudiéramos decir entonces que en el principio era el Verbo, era el sueño y el deseo de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el sueño de Dios? Y respondiendo a esa pregunta, el sueño de Dios es una iglesia unida a Él en un mismo espíritu. Y usted dirá, pastor, pero tanto misterio para algo tan sencillo. Es tan sencillo que han pasado más de 2000 años desde que Jesucristo vino a la tierra y no logramos dar respuesta a la única oración que Jesús ha hecho y que todavía sigue sin respuesta. Así que Cristo, cuando ve a la iglesia, Cristo ve una novia victoriosa que marcha. Una novia que marcha unida como un ejército poderoso que va a la batalla. Por eso Él dice en su deseo, en el sueño de Dios, la iglesia que Él desea es tan poderosa que Él mismo dice, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia que yo he soñado. La unidad entre nosotros, los cristianos, debe ser la regla, no debe de ser una excepción. Todos debemos de tener el mismo espíritu de unidad que proviene de Dios para que podamos tener diferencias, mas sin embargo seguir todavía cultivando la unidad en el cuerpo de Cristo. Y tú y yo somos bloques que construyen de alguna manera el sueño de Dios, unidos unos con otros. Y Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 nos dice y nos presenta a la iglesia como piedras vivas. Y dice el texto, vosotros también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Amados hermanos, el reino de Dios se construye con piedras vivas. Diga conmigo, piedras vivas. Es decir, amado, piedras vivas, pero en esa construcción la piedra angular sigue siendo Jesucristo. Es decir, la iglesia se edifica sobre el fundamento que es la piedra angular que sostiene todo el edificio, pero cada uno de nosotros somos piedras vivas que unidos vamos formando y cumpliendo el sueño de Dios de tener una iglesia unida en un mismo espíritu. ¿Sabe lo que significa esto, hermano? Que solamente un arquitecto y constructor que sea experto puede edificar un edificio con piedras vivas. En mi casa yo tengo un diseño frente a, así el diseño de la casa al frente es de piedras. Resulta que con los años una de las piedras se despegó y yo quise arreglarla y me di cuenta que a pesar de que son piedras, cuando me puse a examinarlas todas tienen el mismo patrón. Es decir, todas son cortadas con máquinas. Y si usted las mira bien, va a encontrar esta piedra por acá. Y esta misma piedra que es igual que esta la va a encontrar en otra parte y así sucesivamente. Pero las piedras vivas lo que significa, váyase al río y saque de allí
4,000 piedras del río a ver cuál de ellas es igual. ¿Verdad que no? Quiere decir que Cristo va a edificar su iglesia con gente que no somos iguales. ¿Y qué implica esto? Que no pensamos igual, no tenemos las mismas costumbres y más en este país donde somos de diferentes nacionalidades. Antier hicimos la cuenta, ya bajamos, creo que somos como 10 nacionalidades. Antes éramos 14 y así van y vienen. Usted sabe lo que son 10 nacionalidades en 140, 150 personas máximo que entran aquí un domingo. Eso es bastante. Somos muy diferentes. Algunos les gustan los frijoles de otra manera, a otros les gustan los frijoles. A otros les gustan las habichuelas. ¿Verdad que sí? Y cuando vamos, pues si estamos hablando de lo mismo. Somos diferentes. La iglesia no se edifica con ladrillos muertos. La iglesia se edifica con piedras vivas que a pesar de la diferencia que existe entre uno y otro, si somos puestos en las manos de Dios, somos capaces de formar la iglesia cuyo Cristo mismo dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y lo lindo de esto que en las manos de Dios, cada una de esas piedras vivas al final terminamos encajando perfectamente. Porque cualquiera puede construir con ladrillos, pero con piedras vivas no cualquiera. Y a pesar de que Dios sueña con esa iglesia unida, que persevera unida, que se mantiene unida, que no se lacera, que no se lastima, existe un impedimento y una amenaza. ¿Sabe cuál es la amenaza? La voluntad suya y la mía. Porque una de las cosas que necesitamos aprender hoy es que no es posible, amado, de ninguna manera vamos a hacer realidad el sueño de Dios si primero no estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a Dios. Dios solo hará lo que nosotros le permitamos. ¿Qué disparate usted ha dicho, pastor? Dios solo hará lo que nosotros le permitamos. No porque no sea capaz, pero nuestra voluntad muchas veces se interpone. Y queremos que en el cuerpo de Dios, el cuerpo del Señor, la iglesia, aspiramos muy dentro de nuestro corazón que haya unidad, pero no quiero soltar mi voluntad. En el momento más mínimo en el cual haya diferencia, haya fricción, me voy. Porque I can't stand these people. En el momento que alguien te llama la atención, con razón o sin razón, eso lo dejamos al juicio de quien sea. Rápido, perdona que se lo diga, te enchisma. No se lo dije a usted, pero usted se lo estoy diciendo. Porque podemos armar un montón de dichos y tener un montón de clichés y en la unidad está la fuerza y unidos somos más fuertes y lo que podamos decir. Si mi voluntad y la suya se mete al medio, Dios no va a poder hacer casi nada. ¿Se acuerdan Jesús diciéndole al pueblo: cuántas veces quise juntarlos a ustedes como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y luego dice el texto, mas no quisieron. Quiere decir que Dios mismo tuvo que quitar sus manos y decir: como ustedes no quieren, yo no procedo. No porque Dios no pueda, hermano, entiéndame. Hago un paréntesis aquí. Si Dios quiere ahora hace ¡pum! Y nos mata a todos. Tutti morti forti. Y Él sigue siendo Dios justo. No tiene ni que pedir excusa, ni dar explicación, ni defenderse. Él es Dios. Entonces, no basta con decir sí somos una iglesia unida. No.
tenemos que rendir nuestra voluntad en el altar del sacrificio y decirle: Señor, aquí está mi voluntad, ya no la quiero, solo quiero hacer la tuya. Y volviendo al texto de Juan 17, de seguro que Jesús ya posiblemente, yo me inclino a pensar que Jesús había hablado este tema de la unidad con sus discípulos antes. Usted sabe cuando usted le dice algo a sus hijos y no le hacen caso. De esos padres no hay aquí, ni de esos hijos. Las madres que se criaban, las madres evangélicas, cristianas, aleluya, y los hijos perdidos. Y cuando estaban los hijos en la casa, le imponían la mano y empezaban a orar, pero unas oraciones de esas ofensivas. Padre, salva a este sinvergüenza, que no siga siendo tan mujeriego, que no sea tan, ¿verdad que sí? Y uno como que, a mí, ¿por qué tú oras así? Entiéndame y permítame de alguna manera, por ahí va la cosa con Jesús. Llega el momento cuando usted ve a Jesús en el capítulo 17 de Juan. Jesús está orando delante del Padre, pero está orando para que los discípulos lo oigan, como hacía tu mamá David, mi cuñado, para que lo oigan. Padre, que sean uno, como estos sinvergüenzas, como tú y yo somos uno. ¿Me entendió? Entonces, seguramente este tipo de actitudes de alguna manera fue lo que movió a Jesús a orar de esa forma delante de los discípulos. Es como si Jesús los obligara a escuchar. Y ahí están ellos escuchando a Jesús. Y la preocupación de Jesús, de seguro, porque vemos el que le entiende, vemos que había siempre el que quería ser, ¿y quién será el más grande en tu reino? ¿Se acuerdan? Entonces imagínense Jesús, amado, que está ya prácticamente a punto de ir a la cruz, casi al culminar su ministerio terrenal, y estos todavía peleando por querer saber quién va a ser el primero en el reino. En lugar de trabajar unidos. No estoy hablando de usted, pero a usted le estoy hablando, hermano. Y estos todavía no entendían. ¿Cómo cree usted que se sentirían los discípulos escuchando a Jesús orar así? A mí me ha tocado en momentos en los cuales Dios le revela a uno orar por una persona y orar directamente por ese pecado, el cual uno no conoce, pero el Espíritu revela. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a este hombre, a esta mujer, oh Dios, que pueda abandonar esa vida de adulterio, que pueda abandonar esa vida de vicios. Y la persona se queda como que, claro, de Dios nadie se esconde. ¿Cómo se sentirían los discípulos? ¿Cómo se sentiría usted si Jesús ahora mismo se parara aquí y dijera: iglesia, póngase de pie, y comenzara: Padre, trae unidad a esta iglesia? Quiere decir que no la hay. ¿Me hago entender? Okay, estoy hablando hipotéticamente. Yo quiero pensar y creer que estamos unidos. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, la voluntad de Dios se encuentra de alguna manera sujeta a la voluntad del hombre. No va a poder hacer mucho Dios. Quise juntarlos como la gallina debajo de sus alas, pero no quisieron. ¿Y cómo puede ser posible esto? Mire, yo no sé ustedes, cuando uno como papá o como tío juega con los niños, digamos que el hermano se ponga a jugar con su niño que tendrá 5, 6, 7 añitos y comience a jugar lucha libre, ¿verdad? Y empieza el niño y el niño le golpea y lo tira al piso, y el papá cae al piso y el niño brinca y 1, 2, 3 y ganó el niño. Bueno, sabemos que de alguna manera eso no es una realidad. El niño no ganó, papá se dejó ganar. ¿Me hago entender? O sea, no es que Dios no tenga el poder para vencernos, es que el amor de Dios por su iglesia, su novia, es tan grande que de alguna manera se deja vencer. Explico, por favor. Dios de alguna manera tiene que convertir su fortaleza en debilidad. Dios tiene que retener su fuerza. Porque si fuera así, hermano, imagínese usted cuántos de nosotros no estuviéramos 7 pies bajo tierra. Y en el libro de Efesios capítulo 2 verso 22,
Pablo escribe y dice, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso somos nosotros, la iglesia. Y esto no puede suceder si no hay unidad. Demasiado frecuente resistimos ser edificados juntamente. ¿Por qué? Por querer imponer nuestra voluntad a mi manera o no se hace. Y algunos de alguna manera confunden la autoridad con voluntad. Mira, hermano, Cristo se sometió a la voluntad del Padre. ¿Usted sabía eso? ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa que Cristo se sometió a la voluntad del Padre? Lo que eso a mí me dice es que Cristo tenía la opción de no someterse. ¿Usted lo alcanza a ver? Ahora, Cristo se sometió. La pregunta es, ¿nos vamos a someter usted y yo? Esa es la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Nos vamos a someter usted y yo a la voluntad de Dios? Nosotros también tenemos la opción. Si queremos unirnos, podemos. Pero si insistimos en permanecer separados, Él dijo ya en 15:5 del Evangelio de Juan, separados de mí nada podéis hacer. Así que Dios no hará lo que quiere hacer porque te ama y me ama a mí. El asunto es que la paradoja de todo esto es que en esta libertad que nosotros tenemos por el Espíritu, es la misma libertad que se puede convertir en un obstáculo, en una piedra ya no viva, sino de tropiezo para no unirnos y hacer la voluntad de Dios. Y usted dirá, pastor, pero ¿y cómo es eso? Yo le voy a decir, se lo voy a barajear en arroz y habichuela para que me entienda. Dios nunca dijo en su palabra que iba a edificar una iglesia a la fuerza. Dios no lo va a hacer a la fuerza. Dios no lo va a hacer. Yo tengo una práctica, esto es muy mía, no significa que así que se hacen las cosas. Es una práctica muy mía aquí en la iglesia, en mi ministerio. Yo le pido a una persona que haga las cosas 2 veces, la tercera lo hago yo. Porque no tengo carácter de seguir pidiéndole a la persona. Mira, puedes enganchar un cuadro. Mira, puedes enganchar. A la tercera lo engancho yo, aunque quede así. Para que cuando vea el cuadro, caramba, pastor, no, como, le he pedido 2 veces que lo hiciera, yo lo hice. Quedó mal, pues hágalo bien ahora. Entonces, amado, Dios sigue soñando con una iglesia que se una para llevar a cabo el plan de Dios. No solamente nuestro ministerio, no en nuestros grandes congresos, no en nuestros grandes conciertos. Aquí de conciertos ya. Unámonos, pero unámonos para venir un sábado aquí y no a repartir tratado conmigo. Y no hay que anunciarlo. Únase para venir un domingo aquí y meterse en ayuno conmigo a las 6 de la mañana, antes que empiece el culto. Y no hay que anunciarlo. Ya yo decidí que no hago más anuncios de ayuno. Yo digo ayuno tal día, que llega, el que no. Unámonos como iglesia. Mire, yo le voy a decir algo. Les dije que la libertad que tenemos es la misma que a veces tomamos para tropezar en obedecer a Dios. Para el año 1992, cuando yo estaba, creo que por kinder, 1er grado, por ahí. Yo amaba mucho el baloncesto. Allí estaba mi primo que jugábamos juntos. Y jugué baloncesto desde los 7 años hasta la universidad. Me encantaba eso. 30 y pico de años atrás, 40, 50 libras menos. ¿Y qué sucede? Cada vez que iban a las Olimpiadas, a Estados Unidos le daban pasta y queso. Es decir, perdían. El equipo de baloncesto de Estados Unidos no ganaba. Le ganaban a otros países, pero nosotros decimos cleca. Unos países que se supone que no le ganaran a Estados Unidos y le ganaban. Y lo que sucedía es que, Estados Unidos se cansó de eso y tuvo que cambiar las reglas porque se supone que ningún atleta asalariado podía participar en los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, los mejores atletas de Estados Unidos, que son todos asalariados, NBA, no podían ir a las Olimpiadas. Y en el 1992 eso se cambió y se creó lo que se conoció como el equipo de ensueño, el Dream Team.
Y ahí fueron de los mejores jugadores de Estados Unidos a las Olimpiadas y bueno, ya el resto es historia. No había quien le ganara. ¿Sabes qué, amado? Estados Unidos se cansó de perder y tuvo que cambiar. La regla que habían puesto para bien se convirtió en tropezadero para ellos y tuvieron que cambiar las reglas para poder ganar. Mas entre nosotros no será así, dijo el Señor. Me voy a hacer explicar, me voy a hacer entender. Lo más sorprendente de esto fue que las propias reglas establecidas por el Comité Olímpico de Estados Unidos fueron las responsables de sus derrotas. Ellos habían establecido que ningún atleta asalariado podía competir en las Olimpiadas y eso les cohibía de enviar sus mejores jugadores a las competencias. Pues entendamos que a menudo, ahora voy, póngase el cinturón, tampoco Dios coloca sus mejores jugadores en su campo de juego. ¿Y por qué, pastor? Porque hay ciertas reglas que no se pueden cambiar, que cuando usted y yo no nos atenemos a ellas, no se preocupe, nadie lo recoja. Cuando no nos atenemos a ellas, nosotros mismos nos estamos autodescalificando para jugar en el partido del equipo del cielo. Y aquí es donde mucha gente en Puerto Rico, en el barrio Frontón de Seattle, dicen donde la puerca entorcha el rabo. Aquí donde mucha gente no le cuadra esto de la iglesia. Pero yo quiero, quieres pero no puedes. Tú eres un mal pastor, pues sí, soy mal pastor. Me voy. Váyase, que te ayude Dios. ¿Por qué? Porque las reglas del juego de Dios no se pueden cambiar. Dios dijo, yo quiero una iglesia unida, pero esto no se puede cambiar. La unidad no puede venir antes que la verdad. La verdad tiene que preceder a la unidad. Y ahí es donde se pone la cosa difícil. Difícil para nosotros los hombres. Entonces quizás nuestros mejores jugadores han quedado fuera del juego porque no cumplen con ciertas reglas. Usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Y esto ha llevado a la iglesia a recibir unas cuantas palizas, a perder unos cuantos juegos. En esto que Dios llamó iglesia. Y yo lo he visto en 9 años que llevo aquí pastoreando. He visto que generalmente, amado, generalmente, el que puede no quiere y el que quiere no puede. Otros quieren pero no cumplen con las reglas del juego, por ende Dios los descalifica. Y esto hace que a veces los mejores jugadores del equipo de Dios, la iglesia, queden fuera. En estos días arrestaron un pastor a quienes todos, si no casi todos conocemos. Abuso de una menor de 12 años. Lo guardó por más de casi 40 años. Toda la gloria se vino al piso en un segundo. Y a veces pasamos más tiempo. Estamos hablando del sueño de Dios, que es una iglesia unida. Pero a veces pasamos más tiempo en la guerra civil esta que tenemos dentro de las iglesias muchas veces. De incitar a un hermano contra el otro, o incitar al jugador contra el apoderado o el coach, en vez de unirnos para destruir al que tenemos que destruir del otro equipo. Usted me entendió, ¿verdad? Nos destruimos nosotros mismos para la gloria y honra del Señor. Pero recuerde, Dios solo meterá al juego a aquellos que respeten sus reglas. Y en demasiadas ocasiones el ego humano y el deseo de dirigir y la falta de trabajo en equipo impide que el equipo de Dios gane el partido que se supone que tenemos que ganar. Porque nuestra propia voluntad se convierte en piedra, como dijera antes, pero no piedra viva, sino piedra de tropiezo, porque a mi manera o si no, no lo hago. Porque hay gente que no importa cuántas veces tú le digas, se hace así. Y tú haces así y él lo hace así. O ella lo hace así.
O el niño lo hace para que ninguno se sienta aludido. O todos lo hacen así. O todos lo hacemos así. Entonces sucede, hermano, que como el padre que juega con su niña o su niño de 7 años, Dios está dispuesto muchas veces a no violar nuestra propia capacidad de elegir y nos deja. ¿Y qué sucede? Uno dice, no me pasó nada. Sigue durmiendo de ese lado. ¿Se acuerdan de esos dichos, verdad? Yo creo que un día voy a escribir un libro de dichos. Y busco referencias bíblicas, tienen que haber algunas. Y en su misericordia Dios lo que hace es que no despliega, digamos, totalmente su poder. Como que se retiene. Dios no despliega su fortaleza cuando estamos luchando o cuando Él mismo tiene que luchar con nuestras actitudes. Y perdone que se lo diga así, nuestros caprichos. Señor, ¿quieres que haga que baje fuego del cielo? Para mantenernos bíblicos, ¿no? ¿Se acuerda, verdad que sí? ¿Quiere que haga descender fuego del cielo? Estate quieto, mijo. No, porque ahora mismo le metemos. Y Dios, estate tranquilo, chico. Tú estás como muy acelerado. Y Dios tiene que muchas veces Él mismo tiene que de alguna manera ponerse un stop, Él mismo. Refrenarse. Porque lo que queremos que caiga aquí es la gloria de Dios, no la ira de Dios. Ahora, les voy a decir algo, no siempre será así. No siempre será así, que Dios se aguanta y se aguanta y se aguanta. Llegará el momento donde ya no será así, ya no será el cordero, será el juez. ¿Y sabe usted cuál es el otro problema? Que los jugadores que Dios llama y selecciona para su equipo siempre parecen tener sus propias ideas. Imagínense que esté el coach con su tabla de jugadas y llama a un jugador y le dice, tú fulano, el 19, ven. Y cuando llega a él le dice, no, y le borra la tabla y dice, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. ¿Usted cree que eso es aceptable? De ninguna manera. El coach le va a decir, siéntate. Y muchas veces nosotros venimos y entramos al juego de Dios, entramos en la visión de Dios para imponer la nuestra, para hacerlo a mi manera. No es que la iglesia donde yo vengo se hacía así. Por algo Dios te sacó de la iglesia donde venía. ¡Auch, pastor! Entonces, por eso es que tenemos tantas personas en nuestras congregaciones que prefieren formar sus propios equipos. Por eso tenemos aquí más de 593 iglesias aquí en Kissimmee nada más. Aquí está mi esposa, no me deje mentir. Cuando Dios me llamó, yo quería irme para el Panhandle allá. ¿Para Kissimmee? ¿Para qué? ¿Para qué quiero ir a una iglesia en Kissimmee? Si estamos así, yo te quito 4 y tú me quitas 5. Y te mando 3 rebeldes y tú me mandas 4. Y crecemos por transferencia. Señor, mándame allá. Yo soy misionero, mándame a plantar obra allá. Aquí llevo 9 años atrapado con ustedes. Pero por eso es que hay tanta gente que hacen sus propios equipos. O me voy de este equipo al equipo de allá. Es que Dios no te llamó al equipo de allá. Dios te llamó al equipo de acá. Y la verdad es así de sencilla, amado, como lo voy a explicar. Si jugamos en el equipo de Dios, ganamos. Si jugamos en nuestro propio equipo, perdemos. ¡Wow! ¡Qué revelación, pastor! Y no solamente vamos a perder, sino que vamos a retrasar el cumplimiento del sueño de Dios. Está como el que le decía al hermano, ¿cómo que no? Yo sirvo. Claro que sirvo. Y va pasando el pastor y dice, pastor, ven acá, ¿verdad que yo sirvo? Y el pastor mira al otro y dice, sí, él sirve de tropiezo en la iglesia. Nuestro ego a veces supera nuestra lógica, hermanos. Preferimos perder con nuestra voluntad inquebrantable que ganar estando en sumisión. Y algunos se mofan, otros hacen alarde de su altivez.
promoviendo sus agendas personales, lo mismo que les impide a ellos dejar a un lado las diferencias para jugar en el juego que ya Dios estableció, con el equipo que ya Dios estableció, a la manera y a la forma que ya Dios estableció. No a la mía, no a la suya. Y yo quiero dejar claro algo esta mañana entre nosotros. Solo hay uno, hermano, que es digno de adoración entre nosotros. Solo hay uno cuya agenda es la que importa. Solo hay uno, amado, que tiene un equipo ganador y se llama Jesucristo. Lo demás está de más. Pero muchas veces cogemos jugar del equipo que Dios no nos llama a hacer. Y entonces ahí nos convertimos en agentes libres, listos para ser reclutados por el otro. Ahora notemos las palabras finales de Jesús, que son de una trascendencia eterna. Mire, si verdaderamente estamos interesados en saber cuál es el sueño de Dios para su iglesia, o sea, cómo debería de ser la iglesia, entonces tenemos que considerar las últimas palabras de Jesús. Juan 17:11 dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Quiere decir que sus palabras denotan, las palabras de Jesús lo que denotan es que el Señor no podía sacar de su mente el sueño de tener esa iglesia. Ya está llegando la hora, voy a ir a la cruz. Y estos siguen todavía peleando que quién va a ser el más grande en el reino, que quién va a ser el primero, que quién se va a sentar a mi diestra. Padre, hazlo entender. Ahora la pregunta es, ¿será posible que el mundo no crea que Dios envió a Jesús porque cuando mira a la iglesia dice, ahí yo no veo el sueño de Dios? Ahí yo no veo unidad. La iglesia somos nosotros, ¿no? No el edificio. ¿Qué estará viendo la gente cuando ve a la iglesia? La iglesia somos nosotros. ¿Estarán viendo personas que son diferentes a los del mundo? ¿O estarán viendo un copy and paste? La falta de unidad nos ha costado a la iglesia la credibilidad. Cuando yo era muchacho, hace poco, yo pasaba por el barrio, allá donde me crié, y habían iglesias, habían pastores, y uno veía a los pastores, y por más charlatán y sinvergüenza que tú fueras, había un respeto, había una referencia de que el pastor era de alguna manera un hombre de Dios. Esa era la referencia en la mente de un adicto como era yo. No, es un hombre de Dios. Y uno apagaba y tú sabes, ¿cómo está? De alguna manera, no te pegue para acá que estoy. Pero ahora no. Ahora las iglesias, pillos. Pastores, pillos. Aquí cogieron uno hace poco, no voy a decir nombre porque mi esposa me ha corregido un poquito que no diga nombre. Aquí en el norte de la Florida, cogieron a un sinvergüenza. Bueno, ustedes lo vieron. Amado, la falta de unidad le ha costado la credibilidad a la iglesia. Jesús oró para que la iglesia fuésemos testigos vivos, activos, no pasivos, de que Él fue quien envió a Jesucristo a la tierra. Y si rechazamos dar cumplimiento a la petición de Jesús, entonces Jesús no va a cumplir en nosotros su deseo y el sueño de Él, y el mundo nos va a rechazar. Y esto debe de llevarnos a reflexionar entonces, amado. O nuestra voluntad sea quebrantada o el sueño de Dios se frustra. Una de las dos. No podemos darnos ese lujo, iglesia. Necesitamos dejar a un lado nuestros egos y el sentimiento de autopreservación para convertirnos en embajadores que sirven solo a los propósitos de Dios. Esto a mí me habla, yo no sé a usted, pero lo que yo entiendo aquí es renuncia. Tenemos que renunciar, hermanos. Tenemos que renunciar. Dios desea una unidad, pero una unidad sin grietas, sin fisuras. Una unidad verdadera.
En el libro siempre de Juan 17:21 dice, para que todos sean uno. No los pentecostales GMI, no las asambleas de Dios, no la iglesia de Dios, no los de la profecía, no los misioneros, Cristo misionera, no. Que todos sean uno. Todos los que proclaman el nombre del Señor. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y es tan serio, amado, el grado de unidad que Dios demanda, que la compara con la unidad que hay entre el Padre y Él, Jesús. Imagínense. O sea, puso la vara bien alta, el estándar bien alto. Y la persona del Padre envuelve de tal forma al Hijo que Él mismo dice, yo y el Padre uno somos. Y eso está en el libro de Juan 10:30. No sé si me hago entender. De alguna forma, el Padre envuelve a la persona del Hijo. Entiéndase el Espíritu y el Espíritu al Padre o la Trinidad. Que Jesús mismo diciendo aquí en su ministerio terrenal, dando testimonio de la relación que Él tenía con el Padre y que Él era Dios, dijo, el Padre y yo uno somos. Aquí no hay división. Por eso es que la iglesia tiene que estar unida. La iglesia tiene que estar no solamente en uniformidad, sino que tiene que estar en unidad. No solo tenemos que estar de acuerdo en ciertas doctrinas, tenemos que estar unidos para poder llevar adelante el reino de Dios en esta tierra. Y me temo que hoy día la iglesia vive tan dividida que la sociedad ha perdido el respeto por la iglesia. En estos días había una noticia del Papa, no voy a decir el nombre para que nadie se ofenda. Orando y ungiendo un pedazo de hielo, ¿lo vieron? Orando y ungiendo un pedazo de hielo para que la agenda globalista 2030, que ellos están metidos en eso, para el calentamiento global. Y yo digo, ¿sabes lo que es estudiar mínimo 14 años para hacer eso? Mínimo estudia un cura de eso, 14 años para hacer eso. Y usted me critica cuando me equivoco con 4 años de instituto a pujones. Pero volviendo al tema, no se me desvíe. ¿Sabes qué, amado? A mí lo que me llama la atención y me vuela la cabeza es que algunos viven con la esperanza de vivir allá unidos en el cielo. Me voy con Cristo, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Pero aquí en la tierra no pueden ni siquiera soportar al que está sentado al lado de Él. No digo usted, pero a usted se lo digo. Usted sabe, amado, lo embotado que tiene que estar el razonamiento de un cristiano, lo endurecido que tiene que estar el corazón, lo entenebrecido que tiene que estar el corazón, la gangrena espiritual que tiene que tener el corazón para decir gloria a Dios, aleluya, me voy de esta iglesia porque no me junto con la chusma. Eso nadie ha dicho eso, eso soy yo haciendo estas cosas para que usted se ría. Ah, no, pero si Cristo viene hoy, entonces allá sí, aquí no. Ya, chapa allá. Hermano, usted sabe el grado de tinieblas que tiene que haber. Usted sabe, perdone, los demonios que tienen que estar abrazando a una persona así. Que no te soporto aquí, pero allá, para la gloria del Señor, vamos a estar juntos. Yo espero que yo aquí y tú allá, pero vamos a estar en las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Usted se ríe, amado, pero esto es lo que se vive hoy día. Esto es lo que se vive hoy día. Bueno, se va a sentar allá si Dios le concede que se arrepientan, obviamente. Pero tenemos, amado, que ser. ¿Sabe cómo tiene que ser la iglesia? Como el manto de Jesús, de una sola pieza, sin costura. ¿Se acuerda el manto de Jesús, no? Que se lo pelearon. Sin fisura, sin añadidura, una iglesia íntegra delante de Dios. Y a sus discípulos mismos, Jesús mismo les dice a ellos, el que quiera hacerse grande entre ustedes, yo le voy a dar la receta. Será servidor de todos.
Yo he descubierto que una de las cosas que más une a la iglesia y más une a la gente de la iglesia es el servicio. Es el servicio. Cuando servimos juntos nos unimos. Cuando servimos juntos creamos vínculos de amistad. En estos días hemos tenido 2 experiencias de estas y yo como pastor me regocijo con algunos de ustedes que al venir a unirse en lugar de criticar. Mire, yo le voy a decir algo, amado. Mire, cuando alguien hace las cosas pero tan bien y tan bien, que de alguna manera como que más que los demás, usted no debe de sentirse mal. Si usted es listo y es sabio, usted se une a ese tipo de personas. Con esta gente que yo quiero janguear. Con los que lo hagan mejor que yo. Porque yo mismo como pastor tengo personas en mi equipo que tienen muchas áreas en las cuales sirven, que lo hacen mucho mejor que yo. Bobo sería yo si los dejo ir. ¿Sabes por qué? Porque ellos hacen mucho mejor que yo algunas cosas porque son manos y yo soy pie. Y usted va a hacer algunas cosas mejor que ella porque usted es oído y ella es nariz. ¿Me hago entender, no? Amén. Pero imagínese la nariz diciéndole al oído o a la oreja, yo quiero ser como tú. Y la nariz aquí. Y la oreja aquí. Así está la iglesia muchas veces por la voluntad nuestra, no la de Cristo. No, es que yo quiero hacer esto, pero cuando yo leo Jeremías 18, la Biblia dice que hay una vasija que se echa a perder en las manos del alfarero. ¿Y el alfarero qué hace con ella? ¿La tira y la bota? ¿La hace igual? Tampoco. La hace nueva, pero la hace según él ahora quiere hacerla. Y hay gente que ya quieren ser, no, yo quiero ser vasija de misericordia. Y Dios le dice, tú lo que eres ahora es una tacita de mantequilla, mijo. ¿Se acuerda que la mantequilla venía en taza? Pero yo era vasija de misericordia, pero como ya te quebraste, dale gracias al Padre que te hizo una tacita de mantequilla. Por eso es que, amado, tenemos que aprender a respetar que la iglesia se hace a la manera de Dios. Voy a terminar. Nosotros vamos a traer más gente sirviendo que criticando, ayudándonos que tirándonos. Así que hoy nos toca a nosotros decidir o nuestras agendas o la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Porque queremos edificar la casa. Pero el salmista dice, si Jehová no la edifica, en vano trabaja el que la edifica. Y otra razón por la cual la unidad no fluye en nuestras iglesias es porque muchos de nosotros procuramos hacer o imponer nuestras propias agendas, como dije antes, y queremos ahí imponerlas en el cuerpo de Cristo. Muchos creemos que sabemos lo que tenemos que hacer. Eso es feo, hermano. Fuchi. Algunos pretenden saber todavía imponerle al pastor lo que tiene que hacer. Y aún todavía más, hay otros que creen saber lo que Dios tiene que hacer en Casa de Bendición. Esos son esos no están aquí. A lo mejor ahí Dios lo sabrá, yo no sé. Pero yo le voy a decir algo a la iglesia, con el respeto que todos nos merecemos. ¿Cuántos gusta que le respeten? Con el respeto que todos nos merecemos. El único que sabe a ciencia cierta, el único que sabe sin equivocación,
El único que es perfecto, que sabe lo que la iglesia necesita y que sabe lo que tiene que hacer en medio nuestro, amado, se llama el Espíritu Santo de Dios. Cristo dijo: yo me voy, pero yo no los dejo solos. Yo dejaré al Consolador, el Espíritu de verdad, y Él los guiará a toda verdad. Por eso Jesús orando dice: yo quiero que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Mira, yo hubiera predicado este mensaje años atrás cuando yo empecé y las reacciones hubieran sido diferentes. Ya usted está oscurado. Ya saben que no es nada personal. El que tiene que tomar el control del programa en Casa de Bendición, como lo hizo el miércoles, es el Espíritu Santo. El que dice lo que se predica es el Espíritu Santo. El que dice lo que se canta es el Espíritu Santo. El que dice lo que tienen que hacer los ministros de la casa es el Espíritu Santo. Él es el que tiene que gobernar en esta casa. Si Él edifica la casa, entonces la casa y los que edificamos seremos bendecidos. Y aún lo que estamos haciendo, amado, es por pura gracia y misericordia del Señor. Así que escojamos hoy rendir nuestra voluntad a Dios, al mismo tiempo que escojamos servir con Dios. Porque nadie que dice: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, se compra unas palomitas de maíz y un gulp y se sienta a ver la predicación de hoy. No. Porque el que no sirve ya ni se atreven a decirlo porque sabe lo que le voy a decir. Así que, amado, mira, dejémonos de estar criticándonos y pretendiendo creer que sabemos lo que no sabemos. Aquí lo que hay que hacer es esto: y 3 pasos para acá y 4 para acá, y dando la vuelta, ¿quién se quedará? Si el pastor hace eso, esto se llena. Le voy a decir algo. Hay un libro por ahí de las Asambleas de Dios que yo no soporto, y un curso que se llama Dale lo que quieren. Nada que ver, la teología es sana, pero el título es, sí, dale lo que quieren oír. Bueno, que a mí me lo dieron una vez y yo rehusé enseñar. Yo no voy a enseñar esa porquería de instituto bíblico. La rebeldía mía es así siempre. ¿Sabes qué, amado? Yo leí, y de hecho de esto predicaba David Wilkerson: si tú le das a la gente las danzas de Egipto, las cebollas de Egipto y los melones de Egipto, tú vas a traer egipcios. Me hice entender, ¿verdad? El pueblo de Dios lo que necesita es lo que Dios sirve a la mesa para cada día. Y con esa comida nos vamos a unir todos hoy. Mire, yo le voy a decir algo, no es psicología revertida. Bueno, aparte que ya uno va madurando. Con 9 años ya no soy tan novato, ya he ido aprendiendo. Pero ya no se percibe. Yo siento que estamos unidos. Yo siento que estamos unidos, yo siento que estamos en la visión. Y yo sé que muchos de ustedes, como dije antes, quieren y no pueden. Otros pueden o no. Eso, ¿usted me entendió? Que cuando me ayuda, mira, me confundí. Pero ¿sabes qué, amado? Hoy tenemos que escoger rendir nuestra voluntad. Escuche bien, y dejarnos de estar amenazando la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos llamar a Cristo Señor y al mismo tiempo aferrarnos a nuestras agendas personales. Porque si tú vienes a Cristo y le llamas Señor, lo primero que Cristo va a hacer, va a romper tu agenda personal. Yo estaba esta madrugada, mi esposo y yo estábamos aquí orando, y wow, el Espíritu Santo me trajo algo al corazón. Unas ovejas de la casa, y me dijo: cuídalos, porque cuando escogemos
nuestra agenda, en lugar de servir a Dios, el camino se hace corto, la rampa se hace corta. El avión arranca, pero cuando el avión no tiene pista, o cuando despega y no tiene pista, tenemos que decir: Señor, yo te entrego mi agenda, yo te entrego todo. Y si todos lo hacemos, entonces Dios va a decir: Casa de Bendición, aquí está mi agenda, aquí está mi todo. Y antes de nosotros orar, venga a tu reino, tenemos que orar: te entrego mi reino, Señor. Póngase de pie. Respondamos hoy a la petición de Jesús de que seamos uno como el Padre y Él son uno. Y mire que nuestra respuesta, escuche bien esto, que nuestra respuesta sea eco de las palabras de María, la mamá de Jesús. Cuando el ángel le revelaba todas aquellas cosas que ella no podía ni siquiera comprender. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 38, María dice: he aquí la sierva del Señor. Escuche bien lo que dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.